Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 83. Advertencias. Saliendo del jardín y dirigiéndome al cuartel general, con Cassian detrás de mí, comencé a ver transmisiones en vivo de Sutor. La gente estaba indignada y enfadada. Se hablaba con frecuencia de la ley marcial, mientras que personas de otros países comenzaban a hablar de las acciones de su propio país. Australia, Filipinas, Japón, Europa, Israel, Reino Unido, Canadá y la mayor parte de Sudamérica se habían movilizado al unísono con Estados Unidos. El peor de todos era, supuestamente, Australia, pues su policía y ejército abandonaron toda pretensión de soberanía constitucional y simplemente invadieron hogares, acampando a la gente, salvo por la insurrección que se produjo en algunos sectores del ejército y la policía sensibles a la fuerza. Todo el mundo occidental se había vuelto contra los sensibles a la fuerza y los mutantes. Descubrí que no se trataba solo del mundo occidental. China los estaba depurando activamente, y el mensaje se filtraba en la red oscura a medida que se difundían y luego se retiraban videos al mismo tiempo. India estaba sumida en el caos absoluto, mientras los hindúes se rebelaban contra los musulmanes, quienes veían el despertar de la fuerza como una especie de prueba de la existencia de Dios. Oriente Medio avivaba las llamas de la guerra, mientras la mayoría de los países musulmanes empezaban a llamar a la yihad. El propio Israel llamaba a la depuración de los no creyentes. El mundo estaba en conflicto y yo, según el sistema, debía garantizar la seguridad de todo el multiverso, del colapso. ¿Cómo iba a saber si esto contaba como colapso o simplemente cambio? Esa era la pregunta con la que me enfrentaba. Lo que sí sabía era que los sensibles a la fuerza eran inocentes. Los mutantes también eran, en su mayoría, inocentes y los humanos los atacaban injustamente. No quería verlos morir ni que experimentaran con ellos. Nadie se lo merecía. Por lo tanto, tenía que tomar una decisión. ¿Abandono la Tierra salvando a quienes puedo, o fundo mi propio país y me mantengo firme? Me levanto para desafiar toda la corrupción y el repugnante alarmismo. Me levanto para defender el mercado que me he forjado con mis juegos, para que la gente pueda volver a disfrutar de mis juegos y de los cambios en la realidad sin temor a gobiernos y políticos malévolos. Siento que solo hay una opción aquí, me decidí en cuanto crucé la entrada principal. Y me plantaré. Como los padres fundadores de Estados Unidos, me enfrentaría a una fuerza tiránica de monarcas y les escupiría en la cara. La única opción era dónde fundar mi país. Esa elección también era obvia después de reflexionar un poco, mientras subía las escaleras hacia mi oficina. El peor de los lugares debía servir de ejemplo de lo que no se debe hacer. Dejaría clara mi postura en uno de los lugares más peligrosos del mundo, Australia. Cassian, ¿cuál crees que es la decisión correcta para empoderar a cierta parte de una civilización? El espartano se detuvo junto a mi mesa, sumido en profundas reflexiones, mientras una chispa de emoción se me comunicaba. En mi opinión, lo mejor sería resolver el asunto pacíficamente. Quizás informar al público sobre estos cambios y solicitar que el gobierno realice análisis de sangre a todos los ciudadanos con estos poderes confirmados. Si eso no es posible, quizás un toque de queda y una misión de operaciones especiales para obtener a de las personas afectadas. Eso es precisamente lo que haría yo, dado que soy un país o un gobierno mundial. Sus palabras fueron nítidas y coherentes, sencillas y comprensibles. Sin embargo, la pregunta seguía siendo, ¿por qué ocurrió esto en casi todos los gobiernos, o mejor dicho, países, del mundo? Buena evaluación. Asintió y sintió un ligero orgullo al saber que tenía razón.
Desafortunadamente, nos encontramos en una situación en la que el gobierno local ha declarado la ley marcial y ha utilizado personal militar para sacar a la gente de sus hogares y experimentar con ellos indefinidamente. Cassian sintió ira, una ira profunda, como si estuviera allí presenciándolo. Apretó los puños alrededor de la culata de su arma en respuesta. Ahora me enfrentó a dos decisiones: dejarlos con su difícil situación. Su aura brilló roja de furia por un segundo. O alzarme contra la injusticia y salvar a toda esta gente. Mi voz resonó, y la habitación se calentó un poco. La elección es obvia, general. Enfrentarlos en el mismo campo de juego. Entonces, si perdemos, moriremos como hombres. Intervine justo después de que él hablara. Ya he elegido esto último. Pero implicará conquistar todo un estado-nación. La convicción impregnaba toda su aura, su disposición para la batalla apenas se disimulaba tras un aspecto tan imperioso y absorbente. Era todo lo que deseaba de mis futuros guardaespaldas. Cargado de seriedad y determinación, pero dispuesto a enfrentarme a situaciones teóricas extravagantes. Entonces una nación tendrá que caer. Lo dijo con tanta claridad que parecía que estuviera mencionando comprar comida en el supermercado. Al principio fue desconcertante, pero me dio la perspectiva para ver que el fin justificaba los medios en este escenario. Si elegía verlo así o no, era un anatema para mí en ese momento, mientras simplemente actuaba según lo previsto. Muy bien. Me has convencido por completo. Abrí la puerta de mi apartamento y entré con Cassian, el hombre maravillado por mi hogar dimensional. Me dirigí a mi escritorio y encendí la computadora. Rápidamente activé su tutor y aparecí en el Consejo Sith, donde se estaba celebrando una sesión. Lo ignoré y simplemente me fui. La teletransportación me guió al camino entre mundos, donde rápidamente invoqué la consola de mando de su tutor. Pasé mi dedo sobre el botón de transmisión y el botón obtener toda la atención. Exhalé una última vez antes de soltarlo. Dwight se activó en todos los jugadores actuales en Esutor. Todos. No me andaré con rodeos. Casi todos los gobiernos del mundo civilizado se han vuelto contra su propia gente. Las personas sensibles a la fuerza están siendo arrestadas indefinidamente y se está experimentando con ellas. Mutantes de todo el mundo también sufren junto con este nuevo porcentaje de la población. Me tomé un momento para recomponerme antes de continuar. El chat estaba en silencio y cientos de millones de personas me escuchaban desde todo el mundo. No lo toleraré. Mis palabras resonaron por todo el juego, y mi empoderamiento se extendió por toda la fuerza, tanto dentro como fuera del juego. Todos los que deseen escapar del yugo opresivo de esos políticos que buscan destruir al hombre y a la mujer normales, a la persona promedio, nosotros, el pueblo, nos reuniremos aquí dentro de 2 días. Hice una pausa para que las palabras calaran hondo. Te daré un lugar donde vivir en armonía. Te protegeré de quienes quieran hacerte daño, te daré tu libertad. Intenté ser lo más firme y tener el mayor impacto posible antes de cerrar la transmisión. Se desconocen las consecuencias de mi intento, tendría que descubrirlo en 2 días, después de conquistar Australia. Mansión Wayne, el ambiente era sombrío y oscuro. El silencio era un velo que cubría todo lo que habitaba allí. Los murciélagos de una cueva bajo el edificio conocido como la Mansión Wayne estaban inquietantemente vacíos hoy. Dormían hasta bien entrada la noche. En el corazón de este silencio había 6 personas, de pie frente a lo que se conocía como la baticomputadora, observando el discurso de uno de los patrocinadores de su recién formada organización. No lo toleraré. Las palabras de la mujer en pantalla resonaban con convicción y una dosis excesiva de virulencia. Por lo que sabían de ella, podían deducir que, de hecho, ya lo había superado. Freya está buscando hacer un movimiento, una gruesa voz masculina camuflada tras un traje de Batman declaró al espacio, rompiendo el silencio. Detrás de él, un hombre vestido de negro y azul, su hijo, asintió profundamente. Su rostro se veía desgastado y cansado mientras observaba la pantalla.
Junto a él, un adolescente, vestido con un traje negro y rojo de Robin, ocultaba su rostro tras una fina máscara, tanto física como de pura voluntad. Un hombre comía pizza al fondo, observando con la misma atención que Grayson y Damian. Su traje rojo brilló con una luz roja durante unos instantes mientras dejaba la comida y se inclinaba sobre el hombro de Batman. Es muy luchadora, eso seguro, aunque no sé si podrá hacer mucho. Unas manos esposadas golpearon la espalda del cuerpo de Flash. Una mujer de cabello negro sacudió la cabeza mientras el video se reproducía y escuchó a Freya hablar sobre las atrocidades. Su espíritu es tal que no importa si puede hacerlo ahora, sino que lo hará cuanto antes. El destello ladeó la cabeza y asintió lentamente mientras el último miembro del equipo avanzaba. Bruce, necesitamos ayudarla en sus esfuerzos. La gente común se está viendo arrastrada por esto y no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras sufren a manos de sus propios gobiernos. Una S adornaba su atuendo mientras flotaba a pocos centímetros del suelo. Su cabello estaba perfectamente ondulado, salvo por un único rizo que le caía hasta la frente. La naturaleza misma de su presencia gritaba justicia al acercarse al costado vacío de Batman. Todos volvieron a quedarse en silencio mientras se giraban para mirar al fundador de la Liga de la Justicia. Ayudaremos a los mutantes y a los sensibles a la fuerza. Buscaré entre mis contactos una razón por la que el gobierno ha llegado a tales conclusiones. Damian, quiero que contactes a tu madre y le preguntes. Parecía algo pensativo al preguntarle eso, pero luego simplemente siguió adelante. Grayson, espero que puedas hacer lo mismo en Blüdhaven. Sus hijos sonrieron antes de alejarse, con paso controlado y seguro. Superman y la Mujer Maravilla lo miraban fijamente, preguntándole qué creía que era mejor para ellos. Clark, Diana, hagan lo que consideren necesario, pero concéntrense principalmente en rescatar a la gente de las garras de los militares. Háganlo público, que sea fácil de ver. Queremos que la gente cuestione al gobierno y, por lo tanto, se resista a su tiranía. Los dos superhéroes hicieron un gesto de acuerdo, y Clark agarró a Diana antes de salir de la cueva a toda velocidad. Por fin quedó un solo miembro, y miraba a Bruce como si le enojara haber sido elegido último. ¿Qué quieres que haga? Vamos a ver a Freya lo antes posible. Lo que significa, Flash lo interrumpió. Me necesitas. Bien, pero agárrate fuerte. Un destello literal de luz se encendió en la atmósfera cuando los dos fueron lanzados a grandes velocidades en un corto periodo de tiempo, justo cuando Alfred entró en la Batcomputadora con tazas de té recién servidas. Parece que los he extrañado a todos, suspiró mientras el video de Freya se reproducía una vez más. Sus ojos se empañaron ligeramente mientras se desvanecía en recuerdos del pasado. Torre Stark, Nueva York. Helicópteros sobrevolaban el cielo, pasando junto al imponente rascacielos que era la Torre Stark. Era un monumento a la avaricia y al ego de Tony. Sin embargo, en ese momento, servía como el mirador perfecto para que su dueño contemplara la dictadura militar en la que se había convertido la Tierra de la Libertad. Los gritos llenaban las calles donde normalmente sonaban las bocinas de los coches. Se oían disparos en la noche mientras la gente se resistía a los militares y la policía, o simplemente recibía disparos. El caos era omnipresente y para Tony, era aún más surrealista, pues ahora podía sentir cada grito de cada persona sensible a la fuerza en Nueva York. Esos políticos están locos si creen que esta es la manera de controlar a la gente. Se oyeron pasos a sus espaldas. Un hombre con un parche en el ojo y una gabardina negra cojeaba a su lado. No están pensando, todos están muertos. Tony miró al hombre ensangrentado, un hombre con quien había estado consultando durante años, uno que trabajaba para una organización que era el epítome del poder gubernamental. Se lo merecen, supongo. Toda esa corrupción tenía que derrumbarse tarde o temprano, simplemente no pensé que terminaría así. Señaló hacia los incendios y las sirenas de abajo. Tony, no es momento de bromas. S.H.I.E.L.D. también se ha infiltrado, Hydra ha sido liberada y ahora están ayudando activamente al ejército estadounidense a cazar lo que consideran abominaciones impuras.
Tony suspiró al sentir que otro ser sensible a la fuerza moría, el centésimo que había sentido esa noche. Entonces, solo se me ocurre una persona que podría plantarles cara, aunque sea porque está loca de remate. Fury se frotó la cabeza calva y suspiró, golpeando el suelo con el pie derecho. Sí, bueno, no he tenido noticias de ella y no puedo llamar a su compañía porque todos los satélites fueron destruidos. Tony simplemente se dio la vuelta y salió de su balcón circular, saliendo varios minutos después con su traje de Iron Man. Te llevaré con ella. Como quien introdujo la fuerza antes de que se extendiera a la gente, ella sabrá lo que está pasando. Fury entrecerró los ojos y pareció a punto de decir algo cuando Tony lo levantó y lo lanzó directamente desde su torre, rumbo a las afueras de Nueva York. Capítulo 84. Contacto en el cielo. La estela de los motores inundó a Tony y Fury en 24 estelas distintas en el cielo nocturno. Las expulsiones de color púrpura y naranja de los motores a reacción pasaron a toda velocidad a Mach 2. El radar proveniente del traje de Tony rebotó en ellos mientras las firmas de calor eran minúsculas. La clara falta de presencia en tales métodos de detección delineaba las formas de los cazas F-16. Jarvis comenzó a analizarlos mientras se alejaban rugiendo, superando la trayectoria de Fury y él, con una velocidad limitada a Mach 1, debido a la presencia de personal militar en el espacio aéreo. Mientras tanto, el maestro espía tragaba saliva, cerrando su único ojo e intentando no bajar la vista, mientras lo sostenían en un portabebés. Esa es una señal ominosa, su voz quedó contenida dentro de su casco mientras Jarvis estaba de acuerdo con él. Así es, señor. Parece que se dirigen a la ubicación de Yggdrasil Interactive. Podríamos aumentar nuestra velocidad a Mach 2, si lo desea. El Stark miró a su pasajero, quien ya luchaba con las fuerzas G de su velocidad. Mantener la velocidad actual. Sus ojos observaron cómo los rastros distantes se volvían más tenues en la noche. Su traje le proporcionaba una agudeza visual mejorada, lo que le permitió seguirlos hasta que desaparecieron por completo del alcance del sensor. Esperemos que todo salga bien, de lo contrario habría traído al señor Gruñón aquí sin ningún motivo. Los instrumentos brillaban con tenues tonos verdes y blancos dentro de la cabina del F-16 mientras el piloto observaba el radar. Una neblina de indescriptible nada consumía el espacio aéreo que se aproximaba ante su escuadrón. Una sensación de incomodidad le roía el estómago. La experiencia casi le gritaba que algo andaba mal. Al revisar los sistemas del caza, no encontró nada fuera de lugar. Al mirar hacia arriba, a través de las gafas de visión nocturna, un paisaje verde se presentó ante sus ojos. Los contornos de las ondulantes colinas y los árboles distantes se atenuaban por la estática granulada que rozaba los bordes. Mirando a su derecha, observó al líder de la otra ala de su escuadrón, su oficial de operaciones. Su escuadrón estaba compuesto por 24 aviones F-16, divididos en 6 vuelos, cada uno con 4 aeronaves. Cada ala estaba compuesta por 3 vuelos. Su ala era el ala radial y su segundo al mando dirigía el ala perimetral. Borde 1, barrido amplio. El ala de su compañero se desplegó y comenzó a ajustar sus vuelos individuales a diferentes patrones de altitud, mientras él rápidamente ordenaba a los vuelos de su ala que siguieran el mismo ejemplo. La perturbación aún se reflejaba en la pantalla de su radar, mientras su visión nocturna se veía afectada por el paisaje que se movía rápidamente. El GPS no funcionaba debido a un problema clasificado, así que volaban a ciegas y sin comunicación. Las únicas señales eran mensajes de radio de alta frecuencia a través de códigos cifrados. No tan eficiente como solía hacerlo, pero tendría que conformarse. Visualización adquirida. Gritó uno de los cazas de su ala mientras transmitía las coordenadas de la cuadrícula. Las gafas de visión nocturna del líder del escuadrón distinguieron la imagen entre el paisaje natural como una enorme mancha negra. El objeto, suspendido en el aire, destacaba visualmente al bloquear la luz de las estrellas que se reflejaba tras él. Simplemente flotaba como un vacío.
La formación del escuadrón era una táctica habitual en caso de combate, lo que justificaba un reconocimiento en masa. La guerra electrónica, era habitual en combate. El líder del escuadrón armaba inmediatamente su ojiva arm y la disparaba mientras su compañero seguía su táctica. Con la chispa del combustible y el inicio de los procesos químicos, los misiles se lanzaron desde las abrazaderas de armamento ventrales y despegaron hacia la masa de un objeto. Sabía que estos misiles explotarían y crearían una zona por la que el radar podría penetrar, permitiendo que sus sistemas detectaran la causa de toda esa interferencia. ¿Qué demonios estás? Su pensamiento se ahogó en un instante cuando todo el horizonte del cielo comenzó a iluminarse con un brillante fuego verde. Cientos de emanaciones parecidas a luciérnagas zumbaron en la distancia antes de crecer rápidamente. El cielo vibraba con vibraciones mientras todo el cielo nocturno se llenaba de una energía verde omnipresente, tronando hacia el escuadrón como si la luz misma hubiera sido convertida en arma. Cientos, posiblemente miles, de rayos de luz pasaron junto a los combatientes en rápida sucesión. La adrenalina inundó el cuerpo del líder mientras su instinto instantáneo se imponía en el frenesí del combate. Dispersen. Sus órdenes se escucharon en las cabinas de Yamta 3 abajo. Habló 6 abajo. Yamta 11 abajo. El primer disparo había alcanzado a 3 de sus hombres. La realidad se apoderó de ellos cuando su voz se extendió y todo su escuadrón comenzó a volar en vectores diferentes. Rim 1 y su propio caza se lanzaron en direcciones opuestas, su vuelo ascendió mientras el segundo se desplomaba y comenzaba a esquivar y zigzaguear de lado a lado, tomando contramedidas antiaéreas. Todos los cazas descartaron a Chaff al instante y realizaron maniobras evasivas en el cielo. Era un caos. Como líder del escuadrón, tenía muy pocos momentos antes de que el fuego antiaéreo se reactivara y tuviera que tomar una decisión táctica. Su instinto le gritaba, le suplicaba, le apremiaba a retirarse. Fuera lo que fuese, no era fuego antiaéreo normal, pero sus órdenes eran descubrir qué tenía el enemigo, y ni siquiera lo habían hecho. Todo el fuego antiaéreo había desaparecido hacía un momento, los pilotos se recuperaban lentamente de las acciones evasivas de fuerza G extrema, él mismo incluido, tenía que encontrar otra manera o simplemente regresar con la información que tenía ahora. Bandidos. Las 12. El grito de uno de sus compañeros resonó por el comunicador mientras todos los cazas esperaban mis palabras, que fueron instantáneas. A por ellos. A por ellos, muchachos. Todos los F-16 se reajustaron rápidamente para recibir cualquier bogie que viniera por ellos, pero ya era demasiado tarde para muchos, pues los aviones en forma de H se acercaban a toda velocidad a Mach 2, disparando ráfagas verdes de 2 en 2 por segundo. El fuego consumió a 10 de sus cazas, mientras el mismo hombre que había llamado a los bandidos gritaba de dolor al ver cómo su avión se partía en dos e implosionaba por la explosión de munición. Bolas de fuego caían del cielo, pues solo un avión de aquella primera interacción no fue destruido de inmediato, pues el ala se desprendió y el piloto se eyectó de la cabina. Los bandidos pasaron a toda velocidad, con el motor rugiendo como un silbato azteca, mientras reenfocaban su formación y se acercaban al avión. No tardó mucho, 2 oleadas de estas naves se acercaron a nuestros flancos. El escuadrón RIM, que afortunadamente aún contaba con el RIM 1, se abalanzó rápidamente en la posición de las 3 en punto, lanzando misiles de reacción rápida para enfrentarse al enemigo de frente. Desafortunadamente, la mitad fueron esquivados, ya que estas naves demostraron la capacidad de volar lateralmente y descender en picado con fuerzas G casi imposibles. Los que impactaron fueron desviados por las extremidades hexagonales exteriores de estas naves o simplemente rozaron las mismas. Sin embargo, hubo uno que tuvo suerte. Impactó justo en el conector central de la nave y la destrozó. El piloto de dicha aeronave probablemente murió horriblemente. El silbato de la muerte resonó de nuevo, mientras lo que solo podía describir como láseres perforaban los otros segmentos de su escuadrón.
Los cañones de 30 milímetros dispararon en modo automático, apenas arañando el costado de una nave que perseguía. Parecían inmunes al armamento convencional, o simplemente no estaba usando suficiente. Sin embargo, al final no importó, ya que una segunda aeronave que no había notado fue detectada en su radar de corto alcance. Las advertencias se encendieron en la cabina cuando se activó un sistema de expulsión inmediato. Su silla entera explotó en el aire nocturno. Su NUPG le mostró el diseño completamente extraño de este enemigo, mientras su paracaídas se abría y fue testigo del brillante destello blanco de su F-16 mientras se desplomaba sobre el bosque y la propiedad de abajo. No solo eso, sino que procedió a ver cómo destripaban a todo su escuadrón. Los F-16 caían como moscas cuando algunos paracaídas le hicieron notar su presencia. Apenas el 10% de su escuadrón había sobrevivido. Aeroordos de las naves se movieron sobre su cabeza, en dirección a la gran mancha que apenas era visible usando sus gafas de visión nocturna. ¿Contra qué carajo nos hizo luchar el mando? Me encontraba de pie cerca de la puerta principal mientras todos los miembros de los X-Men y la escuela de Xavier que había pedido aparecieron ante mí. Todos estaban conmocionados, como era de esperar. La noticia se había difundido a través de su Twitter y las redes sociales, y el gobierno titubeaba al responder a la comunicación por internet mientras intentaba reimpulsar su maquinaria de propaganda, la televisión y los medios de comunicación. Los mutantes eran un objetivo, al igual que los sensibles a la fuerza, y yo también buscaba ayudarlos. Usé mi condición de mutante para unirlos a todos en Australia después de purgar al gobierno del país, un objetivo que pronto emprendería. Lamento que hayan venido a verme en este caos. Los observé a todos y noté que sus posturas eran bastante tensas o reservadas. Se sentían incómodos conmigo, ya que la última vez que me vieron lucharon con mis invocaciones, mi gente, y en concreto me vieron derrotar a la entidad que se apoderó de Xavier con la ayuda de Kate. Pero necesitaba asegurarte que no soy tu enemigo. Más que eso, quiero salvar a quienes mueren en todo el mundo. Logan entrecerró los ojos mientras Jean respiraba profundamente y se extendía con su mente, captando las escenas que quería que viera. Cíclope, cuyo nombre me daba igual, dio un paso al frente y pareció estar a punto de hablar antes de que Ororo, o Tormenta, lo reemplazara y comenzara a hablar. Freya, debes entender que solo hemos podido realizar misiones porque Xavier estaba allí para proteger a los estudiantes. No podemos ayudar en este esfuerzo mientras estén solos. Asentí, comprendiendo, esforzándome por transmitir mi empatía. Lo sé. Por eso los he traído aquí. Me miraron a todos, esperando mis palabras mientras el destructor estelar comenzaba a disparar con un tremendo estruendo, similar al de un rayo. Los cazas Tai rugían bajo las defensas, que se hundían con precisión, al enfrentarse a los F-16 que se acercaban rápidamente. Jim puede transmitir el alcance completo de mi plan, pero te diré esto, planeo crear un país donde todos los mutantes, sensibles a la fuerza y demás personas con poderes puedan vivir en paz. Las explosiones destrozaron la distancia mientras el enemigo que se aproximaba era erradicado por completo. Cassian miró a lo lejos con una leve satisfacción que se deslizaba por los bordes de su mente. Capítulo 85. Refugiados. Tras reunirse con los X-Men y Kate, decidieron colaborar conmigo. Jean, quien me apoyaba incondicionalmente, compartió los detalles. Lo que vio fue horrible y expuso todo lo que sucedía en el mundo. Regresaron a la escuela y recogieron a los niños antes de traerlos de vuelta. Mientras tanto, el clan Uzumaki estaba recolectando todo el equipo científico y médico del subsuelo de la escuela usando sus bolsas de almacenamiento de Funjutsu. Todo iba a toda velocidad y me costaba seguirle el ritmo. Sin embargo, esto no significaba que pudiera relajarme. Mi trabajo apenas había empezado y ya estaba desbordado de cosas por hacer. Para empezar, tenía que hablar con 2 dioses nórdicos. Cassian me siguió mientras la risa estridente del dios del trueno brotaba de una sala de estar.
Mis botas de cuero resonaron en el suelo de mármol al abrir la puerta de par en par, contemplando la cacofonía del caos. La cerveza se esparció por la habitación. Loki estaba sentado tras un cetro transformado en paraguas, mientras Mito chocaba jarras con Thor. Ja 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 ja. Midgard es realmente genial. Thor sacó una petaca y vertió un poco de su contenido en su jarra y también en la de Mito. Los dos estaban completamente borrachos mientras compartían historias de batallas. Loki leía un libro, con los ojos brillantes hacia arriba, mirándome con un alivio indescriptible. Bismardi, o como se llame, suena de locura también, Tebayo. Su bebida se desparramó en su boca mientras tomaba copiosos tragos del antiguo hidromiel asgardiano. Freya. Qué amable de tu parte salir por fin de tus asuntos. Si pudiéramos discutir asuntos civilizados en una habitación sin borrachos. El tono de Loki era enfático. Sus ojos compartían el miedo de quedarse en esa habitación por más tiempo. Verlo retorcerse suavizó un poco la leve exigencia en sus palabras. Sonriendo con cierta hilaridad al ver esta muestra de desenfreno, asentí, me giré y señalé con la mano para que saliera de la puerta por la que acababa de salir. Claro, hablemos de esto en un lugar más tranquilo. Thor y Mito no nos dijeron nada mientras los dos borrachos se dejaban caer en los sofás y hablaban en voz alta sobre una de las historias de guerra del dios del trueno. Mientras tanto, Loki se deslizó por la puerta y pasó junto a mi guardia espartano. El antiguo dios del engaño se burló de la mirada que sentía en su espalda. Seguí al dios nórdico, con mi empoderamiento conceptual flexionándose como una serpiente viva al detectar una representación tangible de las religiones nórdicas germánicas. En mi estado actual, sentía que probablemente podría controlar a Thor en combate directo, aunque no era asgardiano. Dejémonos de bromas. Estamos aquí para entender por qué mi padre y Heimdall han estado hablando de la conexión de su compañía con Asgard, o mejor dicho, de su conexión con Asgard. Siguió caminando mientras Cassian abría una puerta lateral y nos guiaba al interior antes de cerrar la puerta y montar guardia afuera. Una ligera curva de mis labios hizo que entrecerrara los ojos. Su magia verde titiló un poco mientras se dirigía a una pequeña estantería, rozando con los dedos los bordes de varios libros. ¿Qué escondes, bruja? El título me hizo divertirme un poco más con su forma de interrogar. ¿Has oído hablar de Freya? El nombre pareció pasarle por alto sin ningún efecto. Torció la sonrisa de una forma que prometía confusión ante la mención de tal nombre. Me resultó extremadamente extraño. Se desvaneció y reapareció en un suntuoso sofá rojo, sentado en el centro de la habitación. Una tenue luz iluminaba la habitación, ensombreciendo varias macetas y estanterías, mientras su atuendo dorado desafiaba la anulación física de la claridad. ¿Qué o quién es esa Freya de la que hablas, aparte de tu nombre? Parpadeé un momento antes de acercarme a la estantería y sacar el Edda. Hojeé las páginas con una velocidad que parecía como si lo estuviera hojeando, aunque no era así. Finalmente, mi búsqueda se detuvo y mi mano señaló una sola línea. Sesrumnir es el nombre del salón que se encuentra en Folkvang, y allí Freyja gobierna sobre los asientos. La mitad de los caídos ella elige cada día, y la otra mitad Odín se lleva. Grimnismal en la creencia humana, los asgardianos, se habla de una mujer llamada Freyja, o más comúnmente, en los tiempos modernos, Freya. Si esto es alguna manifestación de tu madre, Frigga, quién sabe, pero a pesar de esta posibilidad, he sido bendecido por una diosa llamada Freya, conectada con tu panteón. Loki dejó de usar su magia y su comportamiento juguetones. Me miraba como si fuera una posible amenaza, o una entidad desconocida que podría saltarle encima en cuestión de segundos. Seguí adelante. Obtengo poder al estar cerca de seres de la mitología nórdica, los asgardianos, en concreto, la presencia de ti y de tu hermano aquí me fortalece de maneras que ni siquiera yo comprendo del todo. Y, lo que es más conmovedor, más importante aún, puedo sentir la presencia de Asgard en el universo y, aún más lejos, la del Valhalla, en cierto modo. Simplemente me miró fijamente mientras le hablaba con franqueza de mis poderes.
La veracidad probablemente lo dejó en silencio. El cansancio se desvaneció y luego volvió a crecer. Sus emociones, probablemente, fluían y refluían como un río mientras decidía si debía considerar mi explicación o simplemente descartarla y seguir adelante. No detecto ningún engaño en ti. Qué desconcertante. Quizás eres uno de nosotros. No, es una explicación demasiado fácil y no explica por qué puedo sentir que eres de los Alfar. Parecía perplejo. Odín sabría más, probablemente también habrá que considerar a madre. ¿Podrías venir a Asgard con nosotros? La oferta me sorprendió, ya que Loki parecía mucho más cansado al principio. Su personalidad parecía irritar a todos los demás, pero me invitaba a su panteón tan abiertamente. Presentí que debía haber algún truco, sin embargo, no podía decirlo en voz alta. Estoy ocupado salvando a quienes les he dado poder. Mi misión es rescatar a quienes carecen del poder para defenderse de una figura gubernamental. De alguna manera, estoy seguro de que te identificas con ellos, tal como Odín parece dirigir Asgard. Loki se puso de piedra, sus ojos lentamente, muy lentamente, se dirigieron hacia el suelo frente a él mientras sentía que pensamientos suyos vagaban dentro de su expresión. En el futuro, quizás pueda visitar Asgard. Pero por ahora, tengo una guerra que ganar y gente que salvar. Respondió, con su figura resplandeciente al aparecer detrás de mí, en la puerta, abriéndola y hablando en un tono solitario. Espero que los ayudes. De verdad espero que puedas. Nos quedaremos aquí hasta que desees aventurarte a Asgard. Si fueras tan amable de alojarnos mientras tanto. Asentí y me acerqué a él, colocando mi mano sobre su hombro y mirando fijamente sus brillantes ojos verdes. Son bienvenidos a quedarse como huéspedes todo el tiempo que deseen. Pidan lo que deseen y sepan que, para mí, son como familia debido a mi conexión con Asgard y el Valhalla. Loki, dios del engaño y la magia. Le di otra palmadita en el hombro antes de tocar la puerta. Cassian se abrió, notó mi mirada y asintió al instante. Ambos hombres caminaron por el pasillo. Cassian lo guió de vuelta mientras yo contemplaba la facilidad con la que había transcurrido aquella conversación. Si fue mi runa de engaño o simplemente mi honestidad, no podía decir cuál fue más efectiva, solo sabía que él sufría de una forma que yo desconocía y que ese dolor, ese día, lo dominaba. Como fue el tema de hoy, antes de que los pensamientos pudieran demorarse y filtrarse, fui interrumpido por el sonido de las alarmas. Con una velocidad infernal, aparecí en el jardín delantero. Spider-Man estaba frente a mí con una May despeinada. Peter había huido de su amigable vecindario y se había refugiado conmigo, confiando en que lo protegería a él y a su último familiar en este mundo. Esta confianza me reconfortó, pues apenas me conocía, pero confió en que haría lo correcto y no cedería ante el gobierno. Freya. Perdón por la intromisión, pero, lo interrumpí mientras caminaba hacia adelante y simplemente le di un abrazo amistoso. El adolescente entró en pánico, pues no estaba acostumbrado a las chicas, por mucho que quisiera aparentar lo contrario. Sin embargo, se rompió bastante rápido cuando le ofrecí una mano a Mai, que aún estaba mareada por la huida. No hay necesidad de disculparse. Lo único que importa es que están a salvo y que el gobierno no los atrapó a ambos. Peter se sorprendió bastante al ser interrumpido, pero también al ver mi rostro por primera vez, se sonrojó levemente, típico de un adolescente. Ah, bueno, no se me ocurrió a nadie más a quien acudir. Además, Ned dijo algo sobre que la fuerza llegaría a la Tierra o algo así. Así que pensé que la señora que creó un juego sobre eso antes de que eso sucediera sería la mejor opción para obtener respuestas. Su lógica era impecable, no podía criticarlo. ¿Vienen más refugiados? Él asintió con tristeza. Sí. Miles de personas huían de la ciudad en coche o metro. De camino, paramos a descansar y oímos que también planeaban venir. ¿Algo sobre un discurso que diste? Sí, di un discurso. Bueno, deberían ir a hablar con Ope.
Ella los ayudará a instalarse, parece que albergaremos a bastantes refugiados. Los dos fueron abordados por Ope, que había estado husmeando con su audición avanzada, la otrora adolescente, convertida en mujer, arrastrándolos hacia el complejo Uchiha, donde pronto fueron interceptados por Uzumaki. Mirando más allá de la puerta principal, en el cielo, vi a Iron Man volando directo hacia la puerta. Parecía que Tony Stark venía a pedirme ayuda, y más allá de eso, tenía a alguien con quien había evitado encontrarme hace siglos. Furia, sonaba una canción de Akbar-DC en mi sistema, la banda sonora del tono de llamada de Tony. En ese momento, parecía que yo era la encrucijada de todos los personajes principales del juego, mis movimientos afectaban al tapiz general. Presioné el botón de respuesta y una sola voz gritó: «Tengo tu pedido de papas fritas, una hamburguesa con queso y un espía garuñón. Revisa tu pedido, por favor». Me eché a reír al instante cuando las defensas de mi complejo le permitieron pasar con mi permiso. El destructor estelar de arriba esperaba mi confirmación de estatus, algo que esperaba hacer. Capítulo 86. El momento de actuar es ahora. Entonces, ¿me estás diciendo que esta hidra está ahora campando a sus anchas y doblegando la voluntad de la mayoría de Shield? ¿Y tú y Natasha son las únicas que quedan de la purga de Shield? Fury hizo una mueca mientras nos sentábamos en mi oficina, con café caliente adornando la mesa frente a mí. Artoria y Susan se sentaron a mi lado, escudriñando a los dos hombres con la mirada. Mis planes cambiaban constantemente antes de esta reunión, considerando la presteza necesaria para salvar a la gente de sus gobiernos. Ahora, me veía obligado a intensificar el uso de la fuerza y acelerar mi expedición a Australia. Hydra era un desastre, y mi adquisición de Australia me proporcionaría una base para oponerme a ellos. Algo en tener que adaptarme a la escala temporal de otras especies me irritaba. Entonces, de repente, me di cuenta de que había considerado a los humanos una especie completamente distinta a la mía. Mi lado Side me está afectando un poco más que los simples cambios físicos, al parecer, aunque sería preocupante para los humanos. Esto simplemente fue ignorado por un aspecto profundo de mí, el mero reconocimiento del hecho de que ya no era un ser humano insignificante a nivel genético. Si me veo obligado a trabajar con estas limitaciones, aprovechemos al máximo el poder y dejemos de lado la cautela. Un recuerdo genético susurró en lo profundo de mi mente mientras el sistema ascendía lentamente ante mi vista, abriendo la aplicación de la tienda. No me estaban controlando, no. Esto se parecía más a mi instinto guiándome a una decisión, con un leve cosquilleo de ascendencia feérica que intensificaba la necesidad de actuar. Una imagen apareció en mi vista. Una mujer arrodillada junto a una mimosa púdica, con un tenue brillo en los ojos. Simplemente miraba la planta, absorta. La confusión me invadió en ese momento hasta que me quedé boquiabierto al ver cómo una luz pasaba sobre la planta y ella aplastó una mosca en microsegundos de rozarle los pelos del brazo. Esa era una característica exclusiva de esa planta, y sin embargo, la había adaptado a sí misma. La visión terminó abruptamente, mi mano flotando sobre una opción de actualización del sistema, una sola línea de texto brillando debajo de mi dedo índice extendido, el costo mucho más bajo de lo que esperaba al principio, solo 1,000,000,000 de puntos. Actualización de matriz de personalidad del sistema /placing. Hice golpecitos y sentí que la totalidad de mi alma se encogía y luego crecía mientras la manifestación física del sistema al que estaba tan acostumbrado se desvanecía en una lámina transparente que se minimizó aún más en un solo logotipo en el borde de mi visión. Se han activado los comandos vocales y las compras del sistema. Selecciona un personaje para la personalidad del sistema. Además, ten en cuenta que ahora seré tu asistente personal y tu alma gemela. Ten cuidado con tus decisiones al abrir la pantalla de mi sistema. Noté varios cuadros nuevos que me permitían elegir la personalidad de mi asistente personal, pero lo que más me llamó la atención fue otra actualización del sistema.
Mejora de invocación nórdica. Gasté mi segundo billón al extender mi pantalla de creación de personajes a toda mi función de invocación, es más, al comprar cualquier objeto de cierto grado o superior. El poder de los nombres era una parte fundamental de mi naturaleza feérica. Además, estaba estrechamente ligado a la mitología nórdica. Nidhogg, el dragón, fue derribado después de que el guerrero que lo mató descubriera su nombre. El aspecto de creación de personajes se ha vinculado a todas las compras de nivel I, y superior. Todas las invocaciones ahora tendrán todo el poder de sus picos. La limitación del sistema con respecto al nivel de poder se deshará lentamente. Se sugiere que el anfitrión del sistema alcance rápidamente la ascensión de la manera necesaria o prevista. La voz era robótica, sin género y completamente apagada, tendría que cambiar eso. Sin embargo, no había tiempo, pues mi percepción espacial me hablaba de cientos de refugiados que llegaban a mi recinto minuto tras minuto. La gente acudía a mí en busca de seguridad. Teníamos que irnos. Bueno, caballeros, están a bordo, lo quieran o no, desde este momento. Tony y Fury se miraron mientras Artoria me sonreía con una sonrisa casi diabólica. Susan se estaba quedando dormida, pues la noche se alargaba más de lo habitual. Mi mensaje fue enviado al destructor estelar que colgaba lánguidamente sobre mi base. Una lanzadera voló hacia todos nosotros, recogiendo todas mis convocaciones, mis mujeres y a mí mientras los droides iluminaban toda la nave. El verdadero tamaño e inmensidad de esta nave ahora se hacían evidentes en las enormes luces que golpeaban las distantes torres de Nueva York, convirtiendo la noche en día. El escudo se levantó abajo y todo el clan Uzumaki estaba trayendo niños de la escuela de Javier, los 10, me transportaban rápidamente refugiados mientras un solo destello emergía abajo justo cuando atracábamos con el destructor estelar y comenzábamos a navegar a través de la atmósfera de la Tierra hacia el Océano Pacífico, a través de todo el ancho del océano. A la guerra vamos. En un apartamento de las Unsinequas de Australia, una hermosa mujer de largo cabello negro, con reflejos de un rojo oscuro que se transformaban en destellos de un rojo brillante hacia las puntas de su cabello suelto, miraba fijamente una planta de aloe vera. Sus ojos brillaban secretamente con energía mientras un flequillo morado oscuro se mecía ligeramente en el puente de su nariz, y el viento del exterior acariciaba sus rasgos suaves, casi lúcidos. Un top negro ceñido se extendía precariamente sobre sus voluptuosos atributos. Una chaqueta ligera, que probablemente vería a un hombre en un club a las 12 de la mañana, le cubría los hombros como un cortavientos. Unos pantalones negros ajustados se ceñían a sus suntuosas curvas, dejando solo una pequeña parte de su abdomen al descubierto mientras se arrodillaba ante la planta. Un destello de energía finalmente se desprendió de sus ojos, la flora viviente se estremeció al levantar su mano derecha tatuada. Los tallos espinosos rozaron la suave piel tatuada, una estrella hecha de llama estilizada, punzada por las pequeñas púas del aloe vera, sangrando, solo para detenerse un instante después, al rozarse la pequeña herida, que se convirtió en costra. Esto es realmente raro. Su voz era suave y aterciopelada, pero con un matiz femenino que habría arruinado a la mayoría de los actores de doblaje si hubiera querido seguir ese camino. Sin embargo, era irrelevante, de pie y mirando su computadora, con una imagen de su personaje mandaloriano como protector de pantalla para su equipo de juegos. A ella le encantaba Esutor, la aventura, el desafío, la capacidad de copiar un personaje de fanfiction que adoraba más allá de toda medida. Era como si pudiera ser una persona normal dentro de allí, capaz de ignorar la naturaleza apremiante de la sociedad y la repugnante corrupción presente en Australia. Se pasó la mano por las cicatrices del labio y la ceja izquierda, y se acercó al refrigerador, tomando un trago rápido de solo antes de contemplar los suburbios. El fuego arrasaba varias casas a pesar de que el sol había salido hacía apenas una hora. Parece que me mudé de un cuchitril a otro. Sus palabras eran agrias, amargas y llenas de desdén. Un acento estadounidense adornaba sus labios a pesar de que su atuendo parecía completamente australiano.
Ojalá Freya arregle las cosas o tendré que volver a lidiar con esos cabrones, se dijo a sí misma, como siempre. Después de pasar tanto tiempo sola, se encontró siendo la única dispuesta a escuchar sus divagaciones y pensamientos. Sus padres estaban tan lejos y quienes una vez fueron sus amigos la habían abandonado, debido al pasado de su familia. Menudos amigos eran esos, pensó mientras las sirenas aullaban abajo, gritos distantes y jadeos resonantes que llamaban desde las calles de la ciudad. Al levantar la vista, no era de extrañar que la gente reaccionara, porque algo del tamaño de la mitad de Brisbane o Chicago flotaba amenazantemente en el aire, dirigiéndose directamente hacia Sunshine Coast. El sol se reflejó en él y salió directamente detrás de él, un nuevo amanecer naciente y potencialmente el comienzo de algo nuevo, para variar. Supongo que ya es hora de que Freya actúe. ¡Qué suerte la mía! Se acercó a una tumbona y se sentó a observar la enorme nave de Star Wars que se cernía sobre los rascacielos. El televisor parpadeaba mientras veía la transmisión local. Parece que el barco, o lo que sea, se dirige a Canberra. Apuesto a que lo es, se rió mientras el espectáculo recién comenzaba en Australia. Capítulo 87. La conquista de Australia, parte 1. En una mañana habitualmente soleada en la costa soleada, una sombra se proyectaba a lo lejos, bloqueando gran parte de la luz del sol de la playa. El frío inundaba el espacio, no solo un cambio de temperatura físico, sino también de humor. Algo se cernía en la distancia. Ese fue el momento en que cientos, miles, de australianos alzaron la vista hacia el amanecer y encontraron una enorme figura gris que se elevaba sobre el océano. Las olas crecían abajo y salpicaban algo demasiado inmenso para comprenderlo por completo. Los minutos transcurrieron en pánico mientras estos ciudadanos llamaban rápidamente a sus familiares, a la policía y realizaban otras acciones de pánico. Los coches circulaban a toda velocidad por las calles, causando accidentes, mientras aviones y helicópteros se apresuraban desesperadamente a aterrizar, con sus pilotos maravillados por el objeto en el horizonte. Esta figura se acercaba a una velocidad que parecía imposible. Observadores militares apostados en los tejados apuntaban láseres y dispositivos hacia él, inspeccionándolo en busca de cualquier punto débil. Drones volaban en el aire, intentando penetrar las inmensas interferencias de radio y electrónicas provenientes de la nave. De vez en cuando, vehículos aéreos no tripulados emergían de las nubes, intentando hacer lo mismo que los drones. Ambos fracasaron finalmente. Primer ministro. El ejército tiene contacto visual con la amenaza de la que nos advirtió Estados Unidos. Gritó una mujer gorda con gafas colgando de la punta de su gran nariz durante una reunión presencial entre el líder de Australia y el presidente de Estados Unidos. Un suspiro se escapó de los altavoces del ordenador del primer ministro. El presidente de Estados Unidos se frotaba los ojos mientras a alguien le hablaba al oído. Tras detenerse un momento, el presidente Obama juntó las manos y habló con franqueza. ¿Estás solo en esto, Abbott? Espero que puedas sobrevivir. La llamada terminó mientras otras personas entraban en la sala, vestidas con uniformes militares australianos. Primer ministro, se ha descubierto que el objeto es una nave espacial del juego Star Wars, la antigua República. Abbott se tapó la cara con las manos mientras el sudor le corría por la frente. Habló con cierta tristeza y frustración, con los sentimientos agitados bajo la superficie. ¿Nos ayudará alguno de nuestros aliados? El general ni siquiera habló. El silencio le dio al líder todo lo que necesitaba saber. Ayudamos a Estados Unidos en todas sus guerras y los asistimos en el Pacífico, y aún así nos vemos obligados a defendernos en nuestro momento de mayor necesidad. Su expresión se tornó sombría mientras los generales se reubicaban al otro lado de la mesa. Uno de ellos cerró la computadora portátil al tiempo que empujaban a la mujer gorda fuera de la habitación. Señor, sugiero que no emprendamos ninguna acción militar. Según la información del juego, podemos esperar que esta nave sea capaz de destruir toda nuestra fuerza aérea.
El jefe de la Fuerza Aérea habló. Su uniforme adornado brillaba bajo las tenues luces de la habitación. La información estadounidense indica que enviaron a los mejores de los mejores en un escuadrón de cazas para realizar reconocimiento en masa. Solo tienen 3 aviadores confirmados de un escuadrón de 24 F-16. Abbott se pasó los dedos por la cara antes de mirarlos a los ojos. Así que dejamos que nos pisoteen y simplemente dominen al pueblo australiano. Los 2 jefes militares se miraron antes de asentir. Sí. La puerta se abrió y el jefe de la marina entró, con rostro sombrío mientras corría hacia el escritorio. El primer ministro Indonesia, Japón, Filipinas y Taiwán se han negado a ayudarnos. Hubo una pausa en la conversación, pues la desesperanza lo impregnaba todo. Parecía que no habría ayuda para ellos. El jefe del ejército tarareó para sí mismo antes de hablar, con una expresión vacilante. Hay otra opción, señor primer ministro, eso es. El líder ni siquiera dudó en preguntar. Me comuniqué con un grupo llamado Hydra. Parecían dispuestos a ayudar. El primer ministro se irguió antes de mirar a los otros 2 jefes de rama. Estos abrieron los ojos de par en par, con expresión de asombro, de insulto y casi de disgusto. Arréstenlo. Llévenlo a juicio militar. Está trabajando con enemigos del Estado. El jefe del ejército retrocedió un paso, pero fue derribado por los otros jefes, cuyos músculos aún se veían fuertes bajo sus elegantes trajes. ¿Estás loco? Podríamos detenerlos. No, estás loco, es una locura pensar que cambiaríamos a un enemigo por otro más insípido. Si nos lo quitamos, no tomaremos medidas contra esta nave, esperemos que la negociación funcione. Me encontraba en el puente de mando del destructor estelar. Las consolas empotradas brillaban con luces rojas oscuras, mientras los droides de Hong Kong lo operaban todo con una eficiencia implacable. A mi lado estaban Picard, el capitán oficial de la nave, y Niklaus. Picard temía usar la fuerza contra los australianos, pero tras explicarle lo que estaba ocurriendo y las medidas que estaba tomando el gobierno, cambió de actitud y rápidamente se puso a comandar a los droides. Poco a poco, parecía estar aceptando mi perspectiva. Mis acciones le recordaban a su yo más joven cuando interactuaba con fuerzas hostiles. Niklaus era todo lo contrario, siempre se deleitaba con la matanza y el derramamiento de sangre. Esta vez, sin embargo, se mostró más tranquilo, más calculador. Lo vio como un paso para alcanzar sus propios fines, el enriquecimiento y el empoderamiento de su familia. Habíamos pasado poco tiempo juntos desde que lo invoqué, pero sentía una conexión con él, y yo también haría lo que fuera necesario por mi familia. Artoria y Susan estaban abajo, entre las unidades de Hong Kong, preguntando sobre la tecnología y los sistemas. Los droides se cansaban de sus preguntas. Intentaban distraerse de la misión en la que estábamos, pues la toma de control que planeaba sería bastante abrupta para ellos. Sentía que era un equilibrio delicado. Por un lado, sentía la necesidad de ir más despacio y ser metódico, pero todos los humanos a mi alrededor querían actuar con rapidez. Llamarlos humanos era aún nuevo, pero me parecía lo más adecuado en mi estado actual. Los Spartans estaban dispersos alrededor del puente. Sus armas eran las que usaba la UNSC en operaciones básicas. Cassian hablaba con Selene mientras ambos interactuaban con algunos droides oficiales de HK, explicándoles las diversas posibilidades de la operación y las estrategias para recuperarme en caso de ser capturado. Garrick estaba justo detrás de mí. Su enorme figura enmarcaba mi figura, que parecía débil. La ametralladora Gatling de un Warthog adornaba su espalda mientras su visor, con casco, observaba a la gente a mi alrededor. Data ayudaba a Picard mientras Elijah discutía diferentes aspectos del mando de naves. El vampiro sentía curiosidad por habilidades que nunca había tenido la oportunidad de aprender.
Itachi, Ope, Frey, el resto de la familia Mikaelson y la mayor parte del clan Uzumaki/Uchiha estaban de vuelta en el cuartel general, a las afueras de Nueva York. Sus objetivos eran acoger a todos los refugiados posibles, contener al ejército estadounidense y asegurar las comunicaciones con la Liga de la Justicia y los elementos restantes de SHIELD. Ahora solo faltaba la lenta llegada a Canberra. El destructor estelar sobrevolaba el hermoso horizonte de Brisbane mientras los cazas volaban a lo lejos, observando nuestros movimientos. Los escáneres confirmaban incendios por toda la ciudad, lo que hacía que mi misión cobrara aún más importancia. Freya, los droides dicen que han detectado grandes cantidades de depósitos minerales en todo el continente. También confirman que no hay actividad de bases militares cerca de nosotros. Picard habló de una manera que jamás habría esperado oír. Hablaba con franqueza y claridad, sin preámbulos ni convicciones morales. Era como si no le hablara a su yo anterior, sino a su yo joven, que había reprimido debido a los rigores del tiempo. Dejando que la sorpresa se disipara de mi mente, respondí: bien. Entonces nos dirigimos directamente a Canberra. Queremos que esto sea lo menos sangriento posible. Nuestras acciones llevan el peso de nuestras intenciones. Si atacamos sin provocación, no somos mejores que ellos y lo demostraremos al mundo. Con esa intención, cruzamos lentamente la frontera entre Queensland y Nueva Gales del Sur. La sección fronteriza se oscureció al paso del destructor estelar. Todos los WAF habían desaparecido y las ciudades distantes eran visibles a simple vista. Transcurrió media hora y finalmente pasamos tierra adentro de Sydney, en un camino directo a Canberra, situada en la cima de una llanura montañosa con un río al sur y un gran lago artificial en el centro. Pasamos por unas montañas de aspecto árido, mientras los bosques verdes se transformaban en eucaliptos, que eran más oscuros, y finalmente llegamos a nuestro objetivo. Una gran estructura parecía construida sobre una colina, aunque más bien parecía construida y con una colina encima. Trazamos un arco alrededor de la hermosa y bulliciosa ciudad. Su planificación la hacía parecer sumamente eficiente y hermosa, casi como si fuera la antítesis de cómo se construyeron Brisbane o Sydney. Nubes grises se desvanecían en el cielo mientras las alejábamos con nuestros movimientos, mientras nuestro barco descendía hacia la misma entrada del Parlamento de Australia, con las banderas ondeando en sus astas, mientras mi barco se detenía lentamente a 1000 metros sobre el edificio del Capitolio. Selene, prepárate, vamos a saludarte. Klaus, vienes conmigo. Picard, tú también. Data se quedará en la nave, no te preocupes. Me di la vuelta y empecé a caminar. Todo el equipo espartano se agrupó a mi alrededor mientras mis otros invocados se miraban entre sí. Klaus se encogió de hombros y me siguió, con una sonrisa irónica ante la idea de ver a políticos cagarse de miedo. Picard estaba menos entusiasmado, pero seguía siguiéndolo, mirando el puente de vez en cuando. Una lanzadera estaba lista para todos cuando llegamos a los hangares, saliendo de los turboascensores. Las unidades de Hong Kong la estaban preparando y haciendo las últimas comprobaciones cuando subimos a la misma nave que Darth Vader usó para aterrizar en la Estrella de la Muerte en las películas. Cazas TIE se elevaron a ambos lados y simplemente se mantuvieron en el aire mientras todos subíamos a bordo. Finalmente, cuando Picard se encerró, la nave se elevó y pudimos bajar a la superficie. Creo que es hora de ir a hablar con estos payasos. Como miembro del SAS Rosas, Dave, o Daveo, como lo conocían sus amigos, había visto de todo. Desde los oscuros y decrépitos rincones de sociedades extranjeras hasta los imponentes salones de capitales extranjeras, lo había visto todo. Y, sin embargo, este día lo sorprendió. Un boje había sobrevolado la capital de Australia sin ningún obstáculo. El maldito artefacto se pavoneaba por el aire con la vistosidad de un pavo real intentando atraer a su pareja. Por gris que fuera, era una construcción intimidante de materiales incognoscibles. Sospechaba que los investigadores se derretirían de ganas solo por echar un vistazo al interior, y mucho menos por obtener una muestra de material. Se suponía que sería un día normal, pero no lo fue.
se quejaría, pero el alto mando le había pedido que acompañara al primer ministro a reunirse con los invitados junto con la mayoría de los parlamentarios. Reunión, eso era una broma. Con su tecnología, sería como lanzarse a las balas solo para dejar que los poderosos sobrevivieran una fracción de segundo después de él. Pero ese era su trabajo, así que caminó junto a la escoria que manipulaba a Australia y que estaba orquestando un arresto masivo y un experimento con ciudadanos australianos. ¿Qué podía hacer al respecto? Nada, esa era la respuesta. Mantenía la mirada al frente, manteniendo la ilusión de que solo se dedicaba a defenderlos. ¿Qué pasa, Tony? Varios políticos rodearon al actual líder de Australia, quien miraba hacia el barco con una inmensa incomodidad. ¿Por qué los militares no los atacan? Siseó una mujer aborigen mientras observaba cómo la nave se detenía sobre el edificio de la capital, con las armas pintadas en las secciones ventrales de la nave, apuntando hacia la capital. Tony Abbott parecía derrotado y cansado más allá de toda medida. Nada de lo que pudiéramos intentar funcionaría. Y actualmente, parece que todos nuestros aliados nos han abandonado. Estados Unidos ha cortado la comunicación con nosotros. Jadeos y voces de asombro llenaron el camino mientras Daveo procesaba la información en su cabeza. Así que por eso estos bastardos están haciendo algo de ejercicio. Miró hacia la nave, el cuadrado abierto en el fondo de la nave brillaba con movimiento mientras 3 naves salían del interior y volaban hacia abajo a velocidades moderadas. Se detuvo al borde de las escaleras que bajaban justo al frente del edificio, con el primer ministro caminando a su lado con severa determinación. Los 2 hombres se miraron antes de regresar a sus tareas. Las naves aterrizaron mientras las 2 naves de escolta aullaban algo terrible. El ruido sonaba antinatural y casi demoníaco, antes de elevarse en el aire y establecer vagamente una formación protegida sobre el edificio de la capital. Esto es ridículo. ¿Pretenden entregar el país a una fuerza extranjera como si nada? Gritó una mujer pelirroja de piel ligeramente arrugada y ojos algo verdes, más exaltada que de costumbre al ver el gran transporte aterrizar. No, si puedo evitarlo, Pauline. Pero los estadounidenses no pudieron hacerles frente y perdieron un escuadrón entero de caza solo en el primer contacto. Lo único que podría derribarlos es un dispositivo nuclear, y no tenemos ninguno. Hizo una pausa y palideció, sus palabras ahora temblorosas. ¿No creen que es por eso que el mundo no nos ayuda? Quieren lanzar bombas nucleares sin consecuencias personales. Toda la asamblea de políticos palideció y entró en pánico, con la policía federal y el SASASU alrededor conteniéndolos en un solo lugar. ¿Qué vamos a hacer? Ha llegado hasta nosotros, no lo controlaba. Las puertas del transporte se abrieron y 6 figuras blindadas de 2,5 metros de alto entraron, creando una columna para que todos los que estuvieran dentro pudieran pasar. Cállate. Hablaré con ellos. Eres un pésimo primer ministro. Pauline se adelantó, su temperamento se encendió al ver a una mujer bajar por la rampa. Daveo se puso tenso al ver a esos soldados. Su instinto le decía que algo andaba mal con ellos. La seguridad con la que caminaban y la serenidad con la que se pavoneaban hacia sus posiciones en territorio enemigo le traían recuerdos horribles de su abuelo de niño, un soldado de la Segunda Guerra Mundial que se enfrentó a los japoneses en la ruta de Kokoda. Joder, no son solo unidades entrenadas. Fin del capítulo 87.